Muchas gracias. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos Rivera, y por su intermedio, muchas gracias a la Academia Peruana de Ciencias Jurídicas por haberme hecho el honor de invitarme a este foro virtual. Y sobre todo me siento muy contento porque la sede de esta academia está en la tierra que me vio nacer, que es Huancayo. Yo soy del distrito de Sicaya, provincia de Huancayo y departamento de Junín, y lo digo siempre con mucho orgullo. Quiero decirles a ustedes que me han encargado un tema que tiene que ver con el sistema judicial en nuestro país, con el sistema penal, para ser precisos. Me han encargado ver el tema de la interpretación de la ley penal y su aplicación en las sentencias. Y para ello tenemos que partir de varias premisas. Una, que felizmente desde el Código de Procedimientos Penales de 1940 tenemos un sistema de valoración de las pruebas denominado el sistema de libre apreciación de las pruebas. El artículo 283 del código ya mencionado, que ya no está vigente en muchos lugares, sin embargo en Lima sí, todavía sigue este código vigente, señala que el juez apreciará los hechos y las pruebas que los abonen con criterio de conciencia. Esta palabra criterio de conciencia, lamentablemente, no solo por los internos de los penales, sino incluso por los colegas, por los jueces de repente, por los fiscales, pero sobre todo por los colegas y de repente hasta por los alumnos, es conocido o interpretado como sinónimo de arbitrariedad. Y en realidad no lo es. En realidad no lo es, sino simplemente se dice criterio de conciencia, opinión con conocimiento. Opinión con conocimiento. Porque dice, los jueces evaluarán los hechos y las pruebas que los abonen. O sea, no solamente los hechos, sino también las pruebas. Por lo tanto, cuando se habla de criterio de conciencia, no se está hablando de arbitrariedad. Y ya que mencionamos la palabra arbitrariedad, este criterio de conciencia, esta libre apreciación de las pruebas, este sistema de apreciación de las pruebas, que es seguido también por nuestro código procesal penal del 2004, pues es todo lo contrario, o sea, exige razonamiento, una sentencia que no tenga un razonamiento coherente, una sentencia que no tenga un razonamiento con respecto a los hechos, vale decir que se tiene que hacer una descripción coherente, abonada por las pruebas de los hechos incriminados, de los hechos que son materia de la investigación y en particular del juzgamiento. Y además, la interpretación adecuada de la ley penal a aplicarse a estos hechos que están debidamente probados. Ya ustedes, seguramente en los módulos anteriores, han recibido información con respecto a lo que significa el razonamiento jurídico, a lo que significa la motivación de las sentencias, a lo que significa la lógica formal, la lógica dialéctica que se utilizan para hacer este razonamiento, esta argumentación jurídica, judicial de los hechos, de las pruebas que los abonen y de la ley, de la norma. A mí se me ha encargado
la interpretación de la ley penal. ¿Cómo así esta interpretación se aplica a las leyes? Cuando enseñamos doctrina penal o doctrina procesal y tratamos de definir lo que es la doctrina, ¿no? Tratamos de definirla, tratamos también de salirnos, de romper los mitos, porque muchos consideran que la doctrina está alejada de la ley. Hay algunos que dicen, por ejemplo, ese abogado es codiguero, ¿no? O ese profesor de derecho penal es codiguero, no es doctrinario. El que es doctrinario no debe de para nada ni abrir el código, ni conocer el código, ni nada por el estilo. Esa es una concepción errónea de lo que es la doctrina. Si nosotros nos ponemos a leer cualquier libro de derecho penal, sea manual o sea un tratado, de cualquier lugar del mundo, Alemania, España, Perú, Colombia, Italia, etc., vamos a encontrar que los autores, cuando hacen un estudio doctrinario, un análisis sistemático, profundo, una interpretación de la ley penal del país donde están realizando esta obra. Si es en Alemania, seguramente van a hacer referencia principalmente al código alemán. Si es en España, van a hacer referencia principalmente al código español. Si nuestro José Hurtado Pozo escribe en Fribourg, en Suiza, va a hacer él referencia al código penal suizo. Pero además, como escribe no solo en el idioma francés, también lo escribe en el idioma español, hace mucha referencia, porque no olvida que es peruano, a nuestro código penal peruano. Enrique Bacigalupo, de nacimiento argentino, nacionalizado español, que llegó a ser miembro de la Corte Suprema de España, cuando escribe sus libros, desde cuando está en España, escribe sus libros haciendo referencia al Código Penal español y también, no se olvida su origen, al Código Penal argentino. Entonces, bien, ¿para qué estudiamos la doctrina? ¿Para qué enseñamos el derecho penal o derecho procesal penal? ¿Con qué objetivo? Lo hacemos con el fin de interpretar, de conocer nuestra ley. Esa es la razón fundamental, conocer nuestra ley penal para aplicarla a los casos concretos, para aplicarla en forma adecuada. Vale decir, con justicia. Justicia, que es el valor supremo. Sin justicia no hay derecho. Sin justicia no hay derecho. La justicia es incompatible con la arbitrariedad. Ya el Tribunal Constitucional, en sendas sentencias con respecto al habeas corpus presentado contra resoluciones judiciales arbitrarias, ha señalado que hay, de acuerdo a nuestra Constitución, artículo 3 y 43 de dicha norma suprema, que hay una interdicción a la arbitrariedad. Nosotros no podemos permitir que una sentencia que tiene que ver con la libertad de las personas, como es una sentencia penal, sea ajena a un razonamiento coherente, congruente, a un razonamiento lógico no solo formal, sino también lógico dialéctico, que tiene que ver con la realidad, con la historia, con el pasado refiriéndonos al hecho que es incriminado, es un hecho pasado que sí tiene que ser analizado adecuadamente. Pero a nosotros lo que nos ha tocado ahora es la interpretación. ¿Y quién hace la interpretación de la ley? ¿Quién hace la interpretación de la ley cuando tiene que emitir una sentencia? El juez. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado.
El juez es un ser humano como todos nosotros y por lo tanto el juez tiene ideología, idiosincrasia, prejuicios, miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo. La diferencia entre el cobarde y el que no lo es, no es que el que no lo es no tenga miedo. El ser humano que tiene miedo y vence al miedo, ese no es cobarde. Entonces, con toda esta cuestión personal, individual, que lleva consigo el juez, realiza la interpretación de la ley penal. Por eso es que vemos que algunos jueces, lo digo con mucho respeto, el que habla también ha sido juez, con mucho respeto, algunos jueces, cuando abren el expediente o cuando se sientan frente a las partes en el juicio oral, están algunos con la posición de a ver qué hay aquí. Este es un caso mediático, es un caso que todos hablan de él y tenemos que saber qué hay aquí, qué hay, ¿no? Vamos a ver si realmente la teoría del caso del Ministerio Público es la que me convence o la teoría del caso de la defensa es la que me convence. O de repente, haciendo un análisis dialéctico de ambas teorías, voy a sacar una síntesis. Pero hay otros que, como es un caso mediático y ya se ha hecho un juzgamiento paralelo por los medios y los medios han condenado a este procesado, entonces hay jueces que se sientan al frente de las partes para ver qué argumentos se encuentran para condenar. ¿Qué argumentos se encuentran para condenar? Porque si yo aquí ni pensar que voy a absolver, porque si absuelvo a este fulanito o a esta fulanita, pues voy a ser víctima de una campaña de demolición mediática que a mí personalmente me va a perjudicar y hasta me pueden sacar del puesto, del cargo. Lamentablemente, de ambas personas hay en nuestra judicatura. Y justamente contra esto va lo que señala nuestra Constitución al exigir una verdadera, una eficiente, una coherente, una congruente motivación de las sentencias. Y les decía, el juez para motivar su sentencia tiene que motivar con respecto a los hechos y también conocer acabadamente, muy bien, excelentemente el derecho. El juez que no está capacitado en temas de derecho procesal, de derecho penal, de ciencias penales en general, no tendrá las armas como para poder hacer un razonamiento coherente, de calidad, mejor dicho, coherente, congruente, dialéctico de los hechos y de las normas. Y por eso es que encontramos, y esto es verdad, señores, esto es un drama, por eso es que encontramos muchos errores judiciales. Nosotros sabemos desde las cárceles que hay muchas sentencias erradas. Hay gente que no debería estar en las cárceles y ahí están, con penas ya confirmadas. Eso es el drama del sistema penal y por eso es que me he animado y con mucho entusiasmo a dar algunos aportes pequeños, aunque sea, a esta plataforma virtual de colegas, de estudiantes que están ávidos de saber cómo realmente interpretar en este caso la ley penal. La interpretación de la ley penal tiene diferentes medios, resultados y diferentes personas. Tenemos la interpretación acorde con quien realiza la interpretación. La interpretación doctrinaria, la interpretación judicial, la interpretación doctrinaria, la interpretación judicial
y la interpretación auténtica. La interpretación doctrinaria la hacen los especialistas, los eruditos, los profesores, los doctos en derecho penal. Aquí tenemos en nuestro país, ¿no? Tenemos penalistas como Javier Villestein, acaba de fallecer Javier Villavicencio Terreros, Mario Rodríguez Hurtado, etcétera, que realizan interpretación doctrinaria. En otros países tenemos a Francisco Muñoz Conde, a Roxín, a Fernández Carrasquilla, es decir, a varios doctrinarios. La interpretación judicial es la que hace el juez de la ley penal y al hacer la interpretación la aplica al caso concreto. Justamente el juez tiene que conocer la ley penal y la ley aplicable al caso concreto. No puede mencionarla en forma genérica. Tiene que decir por qué esa ley calza en el caso concreto, por qué esa ley es aplicable al caso concreto. Y para eso tiene que decir en qué consiste el caso concreto, obviamente. Y luego tenemos la interpretación auténtica. Esta interpretación auténtica es realizada por el propio legislador. El propio legislador. Muchas veces el legislador, cuando elabora la ley, cuando la va a promulgar, para mientes, se da cuenta, toma conciencia que esa ley necesita un mínimo de interpretación. Hay palabras que ni nosotros mismos la entendemos muy bien, entonces los que la leen no las van a entender y por lo tanto, dentro del propio dispositivo legal, dentro de la propia ley, vamos a tener que hacer una interpretación. A esto se le llama interpretación auténtica contextual, porque antes de dar la ley ya es consciente el legislador que no va a ser fácil su interpretación y le tiene que dar las herramientas al intérprete, una especie de vocabulario, de significados, de lo que quiere decir la ley en estos casos. A esto se le llama interpretación auténtica contextual. Pero otras veces el legislador no se da cuenta de las palabras tan difíciles de entender, de repente palabras que tienen que ver con alguna ciencia, ¿no? Como la biología de repente, o de repente la química o la física. Y entonces da la ley y encuentra que tiene problemas de interpretación. Ya en la realidad, ya promulgada la ley, en la práctica, se da cuenta el legislador que hay problemas de interpretación. Y entonces se ve en la necesidad de promulgar una ley interpretativa. Se da una ley, ¿para qué? Para que la ley anterior, esa ley que promulgó sin darse cuenta que era difícil de ser interpretada, para que sea adecuadamente interpretada. A esta ley interpretativa, a esta interpretación se le denomina interpretación auténtica posterior. Interpretación auténtica posterior. Y el juez obviamente tendrá que parar mientes también en estas leyes y ceñirse a lo que dice el intérprete legislador, ya sea dentro del contexto de la propia ley o ya sea después en una ley interpretativa, en la interpretación auténtica posterior. Y luego tenemos pues por los medios, ¿no? Los medios que se utilizan para interpretar la ley. Ahí tenemos, por ejemplo, la interpretación gramatical, la interpretación. Muchas veces nosotros soslayamos a lo que nuestros abuelos llamaban el mataburro, ¿no? Nosotros soslayamos al diccionario, a los diccionarios jurídicos o a los diccionarios ordinarios, porque a veces la clave está allí, porque a veces hay palabras que el legislador las ha utilizado y que nosotros no conocemos la acepción, y entonces tenemos que hacer una interpretación valiéndonos de la gramática, valiéndonos de la lingüística, valiéndonos de las reglas del idioma español, que es el que utilizamos nosotros. También tenemos
la interpretación extensiva. La interpretación extensiva es cuando nosotros, al interpretar la ley, extendemos el significado de la ley hasta donde lo permita la gramática, hasta donde lo permitan las reglas del idioma español. No se trata de extender el significado, pues, ilimitadamente al extremo que se rompe el significado, ya sería una interpretación arbitraria y no extensiva. Lo mismo sucede al revés. A veces en la interpretación tenemos que hacer una interpretación restrictiva. Y por lo tanto esta interpretación, ojo, esta interpretación extensiva o esta interpretación restrictiva son el resultado de la utilización del medio gramatical. Son el resultado de la interpretación utilizando el medio gramatical. Pero también podemos utilizar para interpretar la ley penal a la historia. Podemos utilizarla si es que se hace necesario. No siempre tenemos que recurrir a todos los medios, o algunas veces tenemos que recurrir a más de un medio para lograr una interpretación adecuada de la ley penal. Entonces, a veces tenemos que recurrir a los antecedentes, a las fuentes de la ley que estamos interpretando. Incluso, aunque algunos recomiendan que no, pero ya lo vamos a ver cuando hablemos de la interpretación teleológica, se tiene que recurrir incluso al libro de debates del Congreso con respecto a esa ley. Me acuerdo que hace relativamente poco, hace más o menos 17 años o 16 años aproximadamente, estaba el problema de los beneficios penitenciarios. Estaba el problema de los beneficios, de la ley de beneficios penitenciarios, de la ley de ejecución penal. Se decía que la ley de ejecución penal no era igual que una ley penal sustantiva y que por lo tanto ahí se tenía que utilizar el tempus regit actum, de aquí para adelante. Sin embargo, si nosotros hubiéramos recurrido a los debates de las leyes penitenciarias en la década de los 80, en la década de los 90, allí no había ningún problema en considerar que la ley de ejecución penal se podía interpretar y se podía utilizar temporalmente el tempus delicti comissi, vale decir que la ley de ejecución penal, al igual que la ley sustantiva, ¿no?, pues es de aplicación el artículo 103 de la Constitución. Vale decir que no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, cuando es favorable al reo. En este caso se aplicaba la ultraactividad benigna y podían salir varios con beneficios penitenciarios. Pero como en ese entonces estaba el problema de carácter político y ya habían políticos que estaban en la cárcel, que el Estado no quería que salgan en libertad, entonces se interpretó como que la ley de ejecución penal es una ley, la ley de ejecución penal es una ley de carácter procesal. Y como es de carácter procesal, es tempus regit actum, se aplica inmediatamente. Incluso el Tribunal Constitucional equivocadamente cayó en esto, ¿no? Cayó en este error, al decir que la ley aplicable para los beneficios penitenciarios es la ley que estaba vigente en el momento en que se presentaba la solicitud. Hoy los tiempos han cambiado, ha sido modificado el Código de Ejecución Penal y ahora por lo menos en forma tibia se señala que la ley aplicable es la ley que estaba vigente en el momento en que la sentencia quedó firme. Para nosotros es arbitraria esta posición, para nosotros siempre la ley vigente
es la ley que estaba en el momento de la comisión del delito. Pero en fin, reitero, aquí se utiliza la interpretación histórica de la ley. Luego venimos a la interpretación teleológica. ¿En qué consiste la interpretación teleológica? Es encontrar el significado de la ley recurriendo a los fines de esta ley. Aquí sí tenemos que mencionar lo que dije hace un rato. Algunos dicen, un ratito, no recurran al diario de debates, no recurran al diario de debates. Yo digo, no siempre, porque efectivamente desde el punto de vista dialéctico, una ley trasciende la voluntad del legislador. El legislador puede haber tenido una voluntad, un fin en el momento en que promulgó la ley y ha pasado el tiempo y esta ley puede ser interpretada teleológicamente y decir, esta ley tiene este fin en este contexto, en estos momentos. Esa es la interpretación teleológica, buscando el fin de la ley. ¿Para qué fue dada la ley? ¿Con qué fin fue dada esta ley? ¿Qué es lo que se busca con esta ley? Y algo que se soslaya y que es muy peligroso cuando emiten la sentencia los jueces es que soslayan la llamada interpretación sistemática. Nosotros hemos visto cómo muchas veces se violenta el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad, algunos le llaman principio de responsabilidad. Bueno, en fin, el principio de culpabilidad dice que proscribe toda forma de responsabilidad objetiva. O sea, no puede haber una mera responsabilidad por el hecho. Esto se traduce en cuanto a la culpabilidad, y también en el ámbito de la tipicidad no puede haber una responsabilidad objetiva, vale decir, no puede haber solo una tipicidad objetiva. Si el tipo penal es culposo, mínimo tiene que haber culpa. Si el tipo penal es doloso, pues tiene que haber dolo en el accionar del autor. Pero si no hay dolo, no hay culpa ni preterintención, y hay caso fortuito, por ejemplo, no podrá responder penalmente el imputado. Esto lo decimos ¿por qué? Porque a veces se leen, se confunde, se equivocan, se equivocan cuando creen que el tipo penal es sinónimo a artículo del código. En realidad, un tipo penal puede estar en más de un artículo. Puede estar en un artículo, pero también puede estar en más de un artículo. Hay tipos penales que en un artículo no hacen mención para nada al dolo. O hay leyes penales especiales que no hacen mención para nada del dolo. No dicen dolosamente o dolo. Tampoco mencionan la culpa. Y entonces la pregunta es, ¿quiere decir que no interesa si haya dolo o culpa? Basta con que se haya realizado el hecho. Por ejemplo, disparé contra una persona, murió. Hay una relación de causalidad. No tendrán que preguntarse si fue un caso fortuito, si fue un caso con culpa o una conducta dolosa. Por supuesto que es muy importante para hacer responsable al sujeto activo de ese hecho. Y por lo tanto, si nosotros leemos el artículo 106 del Código Penal, dice, al que mate a otro, se hará acreedor a una pena no menor de 6 ni mayor de 20, homicidio simple. Pero no hace mención al dolo. Pero ¿quién no sabe? Todos nosotros sabemos que el homicidio simple es un homicidio doloso. Pero ¿por qué llegamos a esa conclusión
si en el artículo pertinente, que es el 106, no se menciona para nada el dolo? Porque tenemos que hacer una interpretación sistemática. Tenemos que tomar en cuenta la regla establecida en el artículo 12 del Código Penal. O sea, vamos a concordar el artículo 106 con el artículo 12. Y al hacer esta concordancia vamos a llegar a la conclusión que el homicidio, que no dice culposo ni doloso, tiene que ser doloso, porque la regla dice que los hechos punibles son dolosos. Y cuando se quiere sancionar la figura culposa, la ley lo tiene que decir expresamente. Solo cuando se considera que la tipicidad subjetiva es culposa, el legislador tiene que mencionar expresamente la palabra culpa. Pero si no menciona ni culpa ni dolo, entonces esa figura es dolosa. Esta es una interpretación sistemática que también se tiene que hacer y vale mucho para que el juez pueda fundamentar su resolución, que es una exigencia no solo legal, sino constitucional y de derecho y de justicia. Luego tenemos la interpretación hemos hablado de la interpretación extensiva, de la interpretación. Tenemos la interpretación comparativa. La interpretación comparativa. ¿En qué consiste esta interpretación comparativa? Consiste en que para interpretar nuestra ley tomamos en cuenta las legislaciones que han sido fuente de nuestra legislación. Sabemos que nuestro Código Penal del 91 tiene fuente alemana, tiene fuente colombiana, tiene fuente brasileña. Por lo tanto, tenemos que recurrir a estos códigos para de repente encontrar lo que el legislador penal peruano obvió, y sí están en estos códigos. A eso se le llama interpretación comparativa. Hacemos una comparación, una legislación comparada. Ojo, hacemos una legislación comparada que es muy diferente al derecho comparado, que si es que nos alcanza el tiempo podremos hablar de él. Luego, también cuando hacemos una interpretación, algunos dicen, por ejemplo, equivocadamente por cierto, dicen que para ser penalista basta pues con conocer el derecho penal, basta con conocer el derecho penal. Se ponen a estudiar a Roxin, a Jacobs, dicen que Jacobs es el erudito más grande del mundo, él es el que es el mentor del derecho penal moderno, ¿no? Etcétera. Falacias y mentiras, por supuesto, porque no hay ningún mentor y no hay nadie que no se equivoque. Entonces, pero cuando nosotros hacemos una interpretación, no solo nos valemos del Código Penal, del derecho penal, sino muchas veces para interpretar la ley penal tenemos que recurrir a otras ramas del derecho. Por eso es que al recurrir a otras ramas del derecho hacemos una interpretación extrapenal, una interpretación extrapenal. Cuidado, cuando hacemos una interpretación de la ley penal, a veces el significado, la mejor posibilidad de interpretarla está en otra rama del derecho. Y hay varios ejemplos en nuestro código que nos llevan, por ejemplo, al derecho mercantil o al derecho comercial. Nos llevan al derecho civil, nos llevan al derecho laboral. Cuando tenemos que recurrir a estas ramas del derecho, entonces estamos ante la interpretación extrapenal. Asimismo, el legislador describe conductas.
El legislador describe conductas y al describir las conductas hace mención a palabras que son de otras ciencias, de otras disciplinas. Por ejemplo, el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es un término de la física, si mal no recuerdo. Y entonces tenemos que recurrir a la física para encontrar el significado de lo que es el espectro electromagnético, ¿no? Muchas veces se habla de cuestiones de medicina en los tipos penales. Cuando, por ejemplo, se habla del aborto, aunque algunos dicen, bueno, el aborto, ¿quién no sabe qué es el aborto? Pero realmente sabemos en qué consiste el aborto desde un punto de vista de la medicina. Entonces, para tener un adecuado significado de la ley penal con respecto al aborto, tenemos que recurrir a la medicina. A esta clase de interpretación de la ley penal se le denomina interpretación extrajurídica. Y luego tenemos, además de los resultados de la interpretación extensiva, de la interpretación restrictiva, tenemos lo que se llama la interpretación progresiva. Nosotros sí sabemos que la dialéctica es muy importante en todo orden de cosas, sea la dialéctica idealista o sea la dialéctica materialista, pero la dialéctica sí es muy importante porque nos permite tomar conciencia que todo evoluciona, todo evoluciona. La palabra locura, por ejemplo, no tiene el mismo significado que 1924, por ejemplo, o 1991, o 1863, que eran las fechas de nuestros códigos penales anteriores, ¿no? El vigente es del 91. Pues la ciencia avanza, la ciencia, hasta el idioma. Hace 40 años, decir aiga era un barbarismo, Hoy ya está permitido por la Academia de la Lengua Española, ¿no? Entonces, una profesora de lingüística en los años 70 nos decía a nosotros en la Facultad de Derecho que el diccionario es el cementerio de las palabras y que las palabras, al igual que todo orden de cosas, van evolucionando. Entonces, cuando hacemos la interpretación de la ley, tenemos que hacerla a la luz de la evolución de la lingüística, de la gramática actual, a la luz, si utilizamos las ciencias, a la luz de las ciencias actuales, modernas, de la medicina. Tendremos que abrir un libro de medicina, pues, del 2019, del 2020, ¿no? Tenemos que abrir un libro de medicina, o tendremos que abrir un diccionario actualizado del 2018, 19 o 20. Entonces, a esta interpretación se le llama interpretación progresiva. Todos estos medios de interpretación el juez los tiene que manejar para poder aplicar al caso concreto. Para no cansarlos con pura teoría, yo quisiera traer a colación algunos casos que me ha tocado ver cuando estábamos en la Corte Suprema y también en la Corte Superior. Hemos estado en la Corte Superior de Lima Norte, de Lima Cañete, y luego en la Corte Suprema de Justicia durante 11 años en total. Bien, entonces quiero traerles a colación y ver cómo depende de la ideología, depende de la posición del juez para hacer la interpretación, porque nosotros ya los hemos visto, estos casos los hemos visto ya en última instancia, con condenas. Por ejemplo, hay un caso, y con estos casitos voy a terminar y dar pie si es que hay algunas preguntas. Hay un caso de un joven de 18 años de edad que le cuenta a la mamá de su enamorada, porque él había tenido relaciones sexuales con su enamorada,
y la enamorada le contó que ella cuando tenía 10 años, 11 años, había sido víctima de atentado contra el pudor y de violación por parte de un primo y por parte de un tío que vivían en su casa. El enamorado va donde la mamá y le dice: señora, su hija ha sido abusada por su tío fulano de tal y por el primo fulano de tal. La mamá va a la comisaría y dice: el enamorado de mi hija, que se llama fulano de tal, ha dicho de que mi hija ha sido abusada por mi primo y por un sobrino. Pues bien, la policía llama al joven y el joven: sí señor, efectivamente me ha contado. Y la policía le pregunta: ¿y tú has tenido relaciones sexuales con tu enamorada? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2 semanas. Le preguntan a la chica: ¿ha tenido relaciones sexuales contigo? Sí. Y sí, ha tenido relaciones sexuales conmigo y en forma voluntaria. ¿Cuántos años tenía en esa época la chica? 17 años, si mal no recuerdo. 17 años. Pero lamentablemente en esa época estaba vigente una modificación que había sufrido el artículo 173 del Código Penal, en el que se había aumentado la edad de la víctima de la violación presunta o de la violación de menores de edad. Se había aumentado hasta menos de 18 años, ¿no? Hasta menos de 18 años. Si alguien tenía relaciones sexuales así, era un absurdo, una aberración que ha quedado para la historia y que ha traído mucho daño a muchos jóvenes, varones y damas. Tenían relaciones sexuales con las enamoradas que tenían 14, 15, 16, 17 años, 11 meses, 29 días, pues se iban a la cárcel por violación presunta o violación en agravio de menor de edad. Y entonces la policía le dijo: bueno, pues la chica tiene 16, aquí hay una ley, te vas adentro. Y al único que lo condenaron, porque los otros no estaban habidos, era al joven. Le impusieron, si mal no recuerdo, unos 13 o 14 años de pena privativa de libertad. Y llegó a nuestras manos. Y entonces nosotros teníamos que interpretar la ley, primero conocer los hechos. Ya conocíamos los hechos. Interpretamos la ley, ¿verdad? La ley dice que decía que se cometía el delito cuando tenía acceso carnal de diferente índole con una menor de 18 años. Bien, ¿su conducta era típica? Sí, era típica. Su conducta era típica. ¿Su conducta era antijurídica? Sí, era antijurídica, no había ninguna causa de justificación. ¿Su conducta era culpable? Ahí. En esa época, en un pueblo lejano, incluso de la capital, no era un pueblo como Huancayo, por ejemplo, que ahora es cosmopolita, ¿no? En un pueblo lejano había acontecido este hecho. La pregunta que nos hicimos es: ¿los abogados conocían de esta modificación? No, porque todos tenemos aquí en nuestra mente que la figura era menos de 14 años. La edad de la víctima, menos de 14 años. Segundo, un joven como este, de 18 años recién cumplidos, ¿sabría de que el tener relaciones sexuales con una chica menor de 18 era delito? Desde el punto de vista abstracto, no, desde el punto de vista concreto. Si este joven hubiera sabido que el yacer sexualmente con una chica de 17 años era delito, le hubiera contado a la mamá, le hubiera contado a la policía, hubiera denunciado lo que denunció. Por supuesto que no. Entonces, la pregunta es: el artículo 14 del Código Penal, artículo 14 del Código Penal, no solo nos habla del error de tipo, sino también nos habla del error de prohibición. El error de prohibición vencible o invencible. En este caso concreto, por lo que sucedió, por lo que pasó, obviamente era un error de prohibición invencible. ¿Y qué dice cuando el error de prohibición es invencible? No hay culpabilidad. Y si no hay culpabilidad, no hay delito. Y por esta razón es que absolvimos
por unanimidad, los 5 miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema absolvimos a este muchacho. ¿Qué hubiera pasado si nosotros los 5 no hubiéramos interpretado la ley que está ahí, artículo 14 del Código Penal? No hubiéramos interpretado la ley como debe de ser, adecuadamente, y al caso concreto no lo hubiéramos aplicado. Obviamente fue fundamentada nuestra posición y quedó absuelto ese hombre que injustamente había sido condenado. Pues bien, otro caso, y me avisas por favor, Carlos, si ya termina mi tiempo. Dime cuánto tiempo más me das, por favor. Carlos. Sí, doctor. ¿Cuánto tiempo más me das, por favor? Dígame, doctor. ¿Cuánto tiempo más me das? Todavía está hasta las... Sí, 20 minutos, doctor. Hasta las 7:15 está su exposición. Oh, bacán. Muy bien. Entonces, les decía, tengo otro caso, y fíjense, casos reales, que fueron la ley fue interpretada, pero mal aplicada en estos casos. Fue interpretada, pero mal aplicada, que en este caso también un joven de un asentamiento humano pobre, y hago alusión a esto, bien pobre, muy pobre, no bien, sino muy pobre, tenía una enamorada, y esta enamorada le había referido que ella tenía a la sazón 16 años. En esa época, el delito se cometía cuando la víctima tenía menos de 14. Entonces, cuando él tuvo relaciones con la enamorada, ella le dijo que tenía 16 años. Bien, pero no solamente estaba el dicho de ella, y ella misma ratificó felizmente a nivel policial, preliminar y luego judicial, que había mantenido relaciones con él voluntariamente. Pero ¿qué decía su partida de nacimiento? Su partida de nacimiento decía 13 años, más o menos tenía 13 años, 10 meses, si mal no recuerdo. Y entonces el juez o los jueces de primera instancia, los de la sala, dijeron, pues, tiene menos de 14 años, objetivamente, el chico tiene más de 18, objetivamente, han aceptado haber mantenido relaciones sexuales, objetivamente, y por lo tanto se ha tipificado el delito de violación de menor de edad. Ha habido dolo, él ha tenido, un ratito, ¿ha habido dolo? ¿Y el dolo en qué consiste aquí? La tipicidad subjetiva en esta clase de delitos, ¿cuál es? ¿Cuál es la tipicidad subjetiva? La tipicidad subjetiva del artículo 173 es no solo objetivamente tener relaciones con una menor de 14 años, sino ser consciente o ser ostensible, notoria la edad de la víctima. Si es notoria la edad de la víctima. Pero en este caso, no solo la chica esta le había dicho que tenía 16 años, sino ella ostentaba, y habían testigos, amigas de ella, felizmente, la defensa la llevaron bien, amigas de ella, que desfilaron y dijeron que ella ostentaba haber festejado sus 15 años y que a ellas mismas les decía que tenía más de 15 años. Y fotografía en el expediente, obviamente la apariencia de esta chica era la apariencia de una mayor de 14 años, mínimo mayor de 14 años. Por lo tanto, interpretamos el artículo 14 del Código Penal nuevamente, pero ya no en el tema de la culpabilidad. El artículo 14 también hace mención al error de tipo, vencible o invencible. Y como este es un delito doloso, el de violación de menores de 14 años, obviamente
Obviamente no interesa si es vencible o no es vencible. Pero en este caso incluso era invencible el error de tipo, porque notoriamente cualquiera hubiera caído en el error de creer que esta joven tenía más de 14 años. Y entonces le aplicamos, interpretando el artículo 14, el error de tipo, le aplicamos al caso concreto y dijimos, no hay tipicidad subjetiva por error de tipo invencible, y a este chico también le habían impuesto una pena más allá de los 10 años, pues lo absolvimos. ¡Uy! A nosotros nos hicieron un cargamontón porque nos estaban persiguiendo algunos medios, nos hicieron cargamontón, pero siempre he dicho, y lo seguiré diciendo, una sentencia bien fundamentada es una sentencia blindada contra todo. A mí me podrán hacer algo, pero nada le van a poder hacer a la sentencia. Me sometieron a proceso administrativo porque supuestamente el que habla había recibido una coima enorme de un muchachito que era motocarrista, mototaxista, que vivía en un pueblo joven, que en vez de estar en un hotel tuvieron relaciones sexuales en una choza, con voluntad por supuesto. Entonces, obviamente ese proceso administrativo disciplinario terminó absolviéndome, porque no encontraron absolutamente nada, era ilógico lo que planteaban. Pero ahí está el reto que tiene el juez. El reto que tiene el juez es que le interesan los medios, que interesa la persecución, que interesa el fastidio, que interesa a uno. Lo que interesa es que uno pueda estar tranquilo sabiendo que ha dictado una sentencia absolutoria. ¡Ojo! Y esa sentencia absolutoria fue firmada también por 5 miembros de la Sala de la Corte Suprema. Y también tenemos otro caso, que aquí sí es un caso bastante trascendental. Fíjense cómo el juez tiene que conocer primero los hechos, tenía que conocer las circunstancias de los hechos del primer caso, del segundo caso. Este tercer caso es una sentencia que dimos el 2004 en la Corte Suprema. Sí lo tengo presente porque fue materia de un estudio y análisis, por supuesto, positivo, de Raquel Irigoyen, Raquelita Irigoyen, que es una maestra, es una conocedora, es una difusora de la jurisdicción ronderil, de la jurisdicción campesina, de la jurisdicción de las comunidades nativas, del derecho consuetudinario. Es una conocedora y ella en su tesis doctoral anexó esta sentencia, recurso de nulidad 975 del 2004, si la memoria no me es infiel. Aquí está. Sí, recurso de nulidad 975 del 2004. ¿Qué pasó en este recurso de nulidad? 11 ronderos, entre hombres y mujeres, fueron los que juzgaron a unos abigeos, a 3 si mal no recuerdo, que habían violado, habían matado, habían realizado abigeato, una serie de tropelías en las comunidades campesinas aledañas. Estos ronderos los sometieron a la jurisdicción ronderil, a la jurisdicción campesina, los sometieron de acuerdo a sus cánones, los encontraron culpables y los condenaron a la cadena ronderil, ¿En qué consiste la cadena ronderil? Consiste en que estos sujetos son trasladados de pueblo en pueblo para que los pueblos los conozcan y sepan quiénes son los que hacen estas tropelías y que para la próxima hay que tener cuidados con esos. 1.
2, para que estos se regeneren y entonces en diferentes pueblos presten servicios como ronderos en la noche. Ojo, los ganan. Por eso es que el derecho consuetudinario, el derecho originario, el derecho indígena, el derecho de las comunidades campesinas es un derecho restaurativo. Más que castigador, es un derecho restaurativo. Pues bien, los habían sometido a esta cadena ronderil. Pero por ahí no faltan malos abogados que denunciaron a los ronderos por los delitos de usurpación de funciones, porque supuestamente ejercieron la función de juez sin serlo, violencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Y otro delito que ya no me acuerdo. Pues bien, fueron sometidos a un proceso en la justicia ordinaria estos 11 ronderos y los condenaron a pena privativa de libertad efectiva. A pena privativa de libertad efectiva. Fueron condenados estos ronderos. Pues bien, vino a nuestra sala y nosotros verificamos. Hay una conducta, secuestro era el otro. ¿Hay una conducta de secuestro? Vamos a ver. Aparentemente sí. Entonces hay conducta típica, ¿no? Hay una conducta de usurpación, vamos a ver. Hay una de usurpación de funciones, hay una conducta de resistencia a la autoridad. Vamos a ver. Porque ellos habían solicitado que sean juzgados por la justicia ordinaria cuando el hecho lo habían cometido dentro de la comunidad campesina, rondera, de ahí de Moyobamba, ¿no? Moyobamba. Entonces, analizamos el hecho y buscábamos realmente la respuesta a estas preguntas. Y nos encontramos, algunos de mis colegas decían, esa es típica. Nosotros consideramos que no era típica. Consideramos que no era típica porque se estaba realizando una conducta acorde con la ley, acorde con la Constitución. Sin embargo, mis colegas decían, no, ahí es típica. Bien, entonces dijimos, si es típica, analicemos si es antijurídica. Y aquí sí encontramos una respuesta. La conducta típica, ¿cuándo es antijurídica? Es antijurídica cuando transgrede el ordenamiento jurídico penal. Y esta transgresión del ordenamiento jurídico penal se verifica cuando no hay dentro de todo el ordenamiento jurídico penal ninguna norma que autorice esa conducta. En cualquier parte del ordenamiento jurídico nosotros podemos encontrar una norma que considera que esa conducta es legítima y por lo tanto ahí ya no hay antijuridicidad, porque sería una contradicción que en el ámbito penal es antijurídica y en otro ámbito sí es jurídica. No podría ser. Entonces lo antijurídico es la transgresión del ordenamiento jurídico en general, de una conducta típica, la transgresión del ordenamiento, donde no haya ninguna conducta permisiva ni autorizativa, ninguna norma ni permisiva ni autorizativa. Y revisamos el artículo 149 de la Constitución. ¿Y el convenio de la OIT 169? El convenio de la OIT 169. ¿Qué decían estos documentos? La Constitución decía que la justicia ordinaria, la justicia ronderil o la justicia campesina tiene la misma jerarquía que incluso la justicia arbitral. Ahí lo dice el artículo 149. Por lo tanto, los ronderos estaban ejerciendo su jurisdicción tan igual como la jurisdicción ordinaria, como la jurisdicción militar, como la jurisdicción arbitral, estaban ejerciendo su jurisdicción ronderil, su jurisdicción de comunidades campesinas.
Y así efectivamente nosotros dijimos en nuestra sentencia y por lo tanto dijimos, hay una norma como el artículo 149 y un convenio ratificado por nuestro país, el convenio 169 de la OIT, que reconocen la legitimidad de la jurisdicción campesina de las comunidades nativas de la jurisdicción rondería. Y dijimos, esta conducta será típica, pero no es antijurídica. Y por lo tanto, para nosotros fue realizar también la justicia, porque esa es la razón del juez, hacer justicia, decir la justicia, hacer la justicia, aplicar el derecho. El derecho sin justicia no es justicia. Y en ese sentido, fíjense cómo la interpretación de la ley penal es una herramienta sine qua non, indispensable de la argumentación jurídica, del razonamiento jurídico, de la motivación de las sentencias. Sin conocimiento, primero uno tiene que conocer. Si yo soy juez penal, tengo que conocer el derecho penal al revés y al derecho. Tengo que conocer el derecho procesal penal al revés y al derecho, el derecho de ejecución penal al revés y al derecho. Tengo que conocer las ciencias penales, la criminalística, la medicina legal, la psiquiatría forense, la psicología forense, la psicología judicial. Todas esas herramientas, todas esas disciplinas las tengo que conocer. ¿Para qué? Para poder hacer una interpretación adecuada y una aplicación de la ley al caso concreto, que no es otra cosa que la sentencia. Porque la sentencia es tesis, antítesis y el juez síntesis. Y esta síntesis, porque de por medio está la libertad del ser humano, tiene que ser una síntesis motivada, argumentada, razonada, con coherencia, con congruencia, y así poder tener una sentencia blindada contra cualquier persecución o cuestionamiento de todo carácter. Distinguido público, distinguidas damas, distinguidos caballeros, alumnos, alumnas, miembros de la academia que nos ha hecho el honor de invitarnos. Muchas gracias por su atención y yo quedo pendiente de las preguntas que me gustaría que hayan para poder responderlas con mucho gusto. Y muchas gracias por esta oportunidad. Excelente ponencia, doctor. Agradecidos por su participación. Y bueno, tenemos en sí varias preguntas. Tenemos desde el Facebook, desde el Instagram, a su vez también de acá internamente del grupo. Comenzaré con la pregunta, a ver, José Urquizo pregunta, ¿por qué se podría mencionar que el error de tipo objetivo de un delito, ya sea de error de forma vencible o invencible, cuál sería su apreciación, doctor, en la diferencia de estos tipos? Gracias. Muy bien. El error de tipo tiene que ver con la tipicidad subjetiva, tiene que ver con el dolo o con la culpa. Bien, si yo no conozco los elementos del tipo y ese desconocimiento es por mi descuido, cualquier persona sí lo podría conocer, pero yo concretamente no lo supe, no lo conocí por mi descuido, entonces ese error de tipo es vencible. Vencible. Quiere decir que una persona acuciosa, minuciosa, estudiosa, hubiera así no incurrido en ese error de tipo. Por eso se llama vencible. En consecuencia, si es un error de tipo vencible, supondría una tipicidad subjetiva culposa, un tipo penal culposo. Ahora bien, si hubiera un tipo penal culposo para esa figura, respondería por el delito.
por el delito, por el delito culposo. Podría ser por el artículo 111, por el artículo 124, homicidio culposo, lesiones culposas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cambio, si ese desconocimiento de los elementos del tipo penal, por ejemplo, la edad en este caso, no es por mi descuido, sino cualquier persona. Yo siempre le digo a mis alumnos, perdónenme ustedes lo siguiente, hay una chica que supuestamente es la víctima de la violación, ingresa al despacho del juez, ¿no? Y el juez no sabe que es la agraviada y dice, oye, ¿y dónde está la agraviada? Pues que pase, señor, yo soy la agraviada. Y esa agraviada pues tiene la forma de una no menor de 14, sino de una mayor de 14, 15, 16, 17 años. Entonces, yo les digo, hasta el juez cayó en el error. Por lo tanto, ese error en el que podría caer cualquiera, ese error se denomina error de tipo invencible. Gracias. Gracias, doctor. Pasamos a la segunda pregunta. Nos menciona María Flores. La argumentación jurídica es una piedra angular del proceso penal acusatorio. ¿Qué nos podría decir usted en los casos emblemáticos que ha tenido como titular o juez de la sede judicial? Bueno, como lo he dicho, la argumentación tiene que ser una argumentación coherente, una argumentación verosímil, coherente, basada en hechos probados y basada en un derecho bien explicado, bien fundamentado, un derecho adecuadamente interpretado y bien fundamentado. Si se da esto, nadie va a tocar la sentencia, ni los medios. Te tocarán a ti, te harán la grita popular, te dirán que eres fujimontesinista, que eres aprista, que eres terrorista, etc. Gracias a Dios, yo tengo la frente levantada. A mí no me han, en estos 11 años en el Poder Judicial, 9 en la Corte Suprema y 2 años en la Corte Superior, no me han sancionado, pero ni siquiera con la mínima sanción, ni siquiera una llamada de atención. No me han sancionado, me han hecho procesos, me han publicado en la prensa, me han dicho que yo era fujimontesinista, me han dicho que yo era aprista, me han dicho que yo era terrorista porque absolvía a médicos que lo único que habían hecho era ejercer su profesión de médicos, de cumplir con su juramento hipocrático y que no había ningún delito, los absolví, terrorista. Yo era de la opinión, yo no soy aprista y todo el mundo lo sabe, yo soy sanmarquino, no tengo nada tampoco contra los apristas, y si yo tengo que juzgar a algún aprista me tengo que olvidar de todo, simplemente tengo que ser objetivo. Yo era de la idea de que Mantilla tenía que gozar de beneficios penitenciarios. Y por supuesto hicieron toda una campaña, me sacaron del caso concreto, porque se enteraron cuál era mi posición, ¿no? Y a partir de ahí me dijeron que era aprista, ¿no? Que era aprista. Entonces, y cuando tuve en mis manos que absolver a mujeres, una que estaba por querella, me acuerdo, y otra no sé por qué delito, que eran conspicuas representantes del fujimorismo, pero yo tenía que absolverlas porque merecían la absolución, a tal extremo que cuando les voy a contar una anécdota, pues no pasó nada con mi sentencia. Entonces la argumentación tiene que ser en ese sentido coherente, verosímil, congruente, tiene que ser reforzada con un conocimiento acabado de la norma jurídica y la aplicación al caso concreto, y entonces ese va a ser el mejor blindaje de la sentencia. Obviamente eso no te quita la posibilidad de que te ataquen, te digan la samba canuta, la vela verde, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que a una de estas conspicuas representantes del fujimorismo teníamos que sentenciarla, y tan que conocían y sabían porque seguramente sus abogados habrán estudiado el caso,
que esa sentencia, me guste a mí o no me guste, le guste a ellos o no le guste, tenía que ser absolutoria. ¿Saben qué hicieron? Me llamaron al Palacio de Gobierno con el cuento de que nos estaban invitando a los supremos, al presidente de la Corte Suprema y a varios de nosotros nos invitaron a un almuerzo. Y en mitad del almuerzo, un sujeto que ha sido asesor de Velasco Alvarado, de diferentes presidentes de la República, uno de esos que son como los camaleones, me acuerdo que me llamó aparte y me dijo, oiga, el presidente de la República, al presidente de la República le gustaría que usted demore lo más que pueda la sentencia de fulana de tal. Demore lo más que pueda la sentencia de fulana de tal. Entonces ellos sabían que la sentencia iba a ser absolutoria, porque tenía que ser absolutoria. Y obviamente yo emití la sentencia con mi sala, emitimos la sentencia el día que correspondía, el día en que se había señalado para leérsela. ¿Qué querían? Que ésta no participara en las elecciones para candidatear al Congreso, ¿no? Entonces, eso es lo que querían. Fíjense, y estaban buscando que yo, por presión de carácter político, no, di la sentencia, entonces me convertí en fujimontesinista. O sea, era aprista, un terrorista, agua, aceite y petróleo, pues podría ser, ¿no? Una mezcla de lo que no se puede mezclar, pero era eso lo que sucedía. Pero con mis sentencias, a mí ninguna me anularon, ninguna fue materia de una sanción disciplinaria administrativa. Excelente, doctor. Tenemos la pregunta de Julián Álvarez. ¿Qué opina usted en este tema del COVID sobre el hacinamiento en los penales? Bueno, gracias por la pregunta y tiene que ver con este tema. Tiene que ver con este tema. Interpretación de la ley penal. En este caso, de la ley procesal penal. Interpretación de la ley procesal penal. ¿Qué dice la ley procesal penal? La ley procesal penal es clarísima. Dice que la regla es la libertad y la detención o prisión preventiva es la excepción. Eso lo dice el código y señala requisitos para que se dé la prisión preventiva. Bien, además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, refiriéndose a las normas que están vigentes en nuestro país también, que son las normas supranacionales de derechos humanos, Declaración Universal, Pacto de San José de Costa Rica, Declaración Americana de Derechos Humanos, es decir, todas las normas supranacionales que son parte de nuestro ordenamiento jurídico interno porque han sido ratificados por el Perú y tienen incluso la misma jerarquía de la Constitución. ¿Qué dicen estos informes, estas interpretaciones de las normas de ese carácter por parte de una comisión especial el 2013 y el 2019? Fíjense, el 2013 y el 2019 esta comisión ha señalado con respecto a la prisión preventiva que es la excepción. La prisión preventiva es la excepción y no la regla, que en América Latina y en diferentes países se está haciendo uso y abuso de la prisión preventiva. Pues bien, si nosotros hiciéramos una auditoría de las motivaciones, de los fundamentos que sustentan, entre comillas, las prisiones preventivas, creo que muchas de ellas, en un 80%, para no exagerar, no pasarían un examen adecuado, no pasarían. Y ese es el gran problema. El gran problema es que si los medios dicen que debe de irse a la cárcel, pues tienen que irse a la cárcel sí o sí, así se busque al mejor abogado del mundo, así tenga toda la razón del mundo el imputado, igual se va a la cárcel. Esto es lo que ha sucedido durante unos 15 años hacia aquí, desde hace 15 años hacia adelante, también para no exagerar. Y por esa razón es que tenemos no un hacinamiento,
Tenemos un súper hacinamiento en las cárceles. Hay hacinamientos de 300 o más por ciento de hacinamiento. 385, 370. Vale decir, en una celda donde caben dos hay 15, hay 20 personas. Hay gente, y esto yo lo he visto, a mí no me han contado, yo lo he visto, conozco Castro, lo he visto. Hay gente que duerme en la intemperie, hay gente que duerme en las escaleras, en los patios, duermen alrededor de las celdas. Los que tienen celdas tienen que estar a las 8 de la noche ya dentro de sus celdas porque ya no van a poder salir. Ya no van a poder salir, y los que no tienen celda duermen cerca a ellos, hacinados totalmente, no tienen un lugar ni siquiera para pararse. Si quieren hacer sus necesidades tienen que tener ahí un tachito o algo, porque no pueden caminar hacia el baño. Todo eso es poco a lo que yo he visto y he palpado, y por lo tanto este hacinamiento es producto de una interpretación inadecuada, autoritaria, prejuiciosa, timorata de la ley procesal penal. Nada más. Gracias. Gracias, doctor. Ya para finalizar estas dos últimas preguntas, Marjorie Esprejo, egresada de la Universidad Mayor de San Marcos, excelente disertación, maestro. ¿Usted cree que debe haber revisión de la racionalidad de nuestras penas en delitos asociados a las drogas y alimentos? Gracias. A ver, repíteme la pregunta. Por favor. Marjorie Espejo, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Excelente disertación, maestro. ¿Usted cree que debe haber revisión de la racionalidad de nuestras penas en delitos asociados a las drogas y alimentos? Gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Marjorie. Totalmente de acuerdo. Realmente, cuando nosotros analizamos un principio de derecho penal, que si mal no recuerdo está en el artículo 8º del título preliminar del Código Penal, que es la proporcionalidad de las penas, vemos tantas y graves aberraciones en nuestro Código Penal. Realmente, si nosotros a veces nos convertimos en más papistas que el Papa. Si nosotros revisamos las condenas que hay en Colombia, las condenas que hay en Argentina, las condenas que hay en diferentes países por el delito de tráfico de drogas, pues nos vamos a encontrar que ahí el delito de tráfico de drogas es un delito grave, pero las condenas también son graves, pero no tienen la misma proporción desmesurada que tiene nuestro Código Penal, realmente desmesurada. Por eso es que es muy importante que leamos un libro de Eugenio Raúl Zaffaroni que se titula La criminología mediática, ¿no? La criminología mediática. Es un libro muy importante en el que se señala que son los medios los que grafican en forma, digamos, no real, pero hacen creer que es real, grafican una inseguridad que realmente no existe y propician la utilización de la pena en forma desproporcional. Nosotros, analizando el Código Penal, vamos a ver cómo hay figuras que son tan graves como el homicidio, que merecen menos pena que otros delitos que tienen como bien jurídico, que no es la vida, que es el bien jurídico de mayor jerarquía. En cuanto a los alimentos, es una cosa pero terrible, o sea, esto es pura demagogia, puro uso simbólico del derecho penal. A una persona que no tiene trabajo, no tiene posibilidades económicas, ¿cómo se le puede decir que ha cometido el delito de omisión de asistencia familiar? Si el delito de omisión de asistencia familiar, ¿acaso es culposo?
¿Acaso hay responsabilidad objetiva por el delito de omisión de asistencia familiar? El delito de omisión de asistencia familiar es doloso. Salvo las excepciones, que sí las hay. Hay sujetos que teniendo y pudiendo no pagan. Pues bien, a ellos hay que aplicarles el delito doloso y juzgarlos por el delito de omisión de asistencia familiar. Entonces, hay una gran parte que no debería, en este país de desocupados y de extrema pobreza, no deberían de juzgarlos penalmente por este delito porque no hay dolo. Pues bien, pero aparte de eso, los que pudiendo hacerlo no cumplen, ¿qué pasa cuando se les aplica una pena, aunque sea de meses, una pena de corta duración efectiva, y les dicen, si tú pagas, sales? Si tú pagas, sales. Oigan, estas personas, en su mayoría varones, que no pueden pagar estando afuera, o pudiendo pagar a las justas, porque a veces no llegan a pagar la liquidación completa. La pregunta es, ¿cómo pueden conseguir dinero en las cárceles? ¿Qué está propiciándose? Está propiciándose que la familia de este sujeto se hagan préstamos, que la familia de este sujeto de repente incurra en delitos, o que este mismo sujeto dentro de la cárcel, para poder salir libre, cometa delitos. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que tener cuidado con la utilización demagógica del sistema penal. Y bueno, Carlos Rivera, a ti, en representación de la Academia Peruana de Ciencias Jurídicas, y a todos ustedes, colegas, paisanos, alumnos, damas y caballeros, muchas gracias por su atención. Y será hasta una próxima oportunidad.